Me llamo Soledad Luque y pertenezco a una familia numerosa de 10 hermanos. El último hermano, el 10º, es Francisco, es mi mellizo y es el hermano que estamos buscando porque creemos que es uno de los miles de niños desaparecidos en España. Si mis padres estuvieran vivos, estoy segura que estarían con nosotros, a nuestro lado, buscando a su hijo. Mis padres han muerto y bueno, ellos pertenecían a una generación que vivió la guerra y que la perdió. Mis padres eran de un pueblo de Córdoba, de Montilla, era un pueblo donde la gente vivía del campo, y después cuando ellos llegaron a Madrid, pues continuaron formando su familia. La mayoría de mis hermanos nacieron en Andalucía, pero los últimos los cuatro pequeños, nacimos aquí en Madrid. Y bueno, pues ellos formaron una familia, una de tantas, de las que poblaron España durante la dictadura. Mi historia también es una de tantas de estas historias de niños que desaparecieron en España desde los años 40 hasta bien entrada la democracia. Mi caso se sitúa en el año 1965, precisamente en esta zona, en la maternidad de O'Donnell, en la antigua maternidad de O'Donnell. Nacimos el 25 de enero de 1965 y al ser un parto gemelar, mi hermano nació con un poquito menos de peso, o por lo menos eso es lo que nos contaron, es la versión oficial. Fue llevado a la incubadora y allí estuvo durante 25 días. El proceso de recuperación fue óptimo, o por lo menos eso es lo que iban comentando a mis padres. Y en un momento determinado, uno de esos días, le comentaron a mi madre que el niño ya estaba recuperado y que podrían llevárselo a casa. Pero al día siguiente, el día de visita, le dijeron a mi padre que el niño había fallecido. Cuando mi padre quiso ver el cadáver, no se lo permitieron, le dijeron que volviera al día siguiente porque en ese momento el cadáver del bebé estaba en el depósito y no podían enseñárselo, pero que lo iban a preparar para que al día siguiente se lo pudieran llevar a enterrar. Al día siguiente volvió mi padre con mi hermano mayor. Mi madre no pudo venir porque imagino que se quedó en casa con una impresión, un shock importante, porque ella lo que esperaba era su hijo, no la noticia que le dio mi padre de que el bebé había fallecido. Cuando mi hermano mayor y mi padre fueron a recuperar el cuerpecito, le dijeron que el cuerpo había desaparecido porque, bueno, en realidad lo habían incinerado. Mi padre protestó, mi hermano también, y lo único que consiguieron pues fueron amenazas, quizá veladas, pero amenazas al fin y al cabo, porque el médico les dijo que lo mejor que podían hacer era marcharse, dejar las cosas como estaban, porque no beneficiaba a nadie ninguna situación de discusión o de bronca. La conclusión de todo esto es que nunca vieron el cadáver de mi hermano, nunca pudieron enterrar ni siquiera unas cenizas. Esta situación se mantuvo así en mi casa, como que algo extraño había sucedido. Nunca se habló de un robo, pero siempre quedó en el ambiente una sensación extraña de no saber qué había pasado con el cuerpo de mi hermano, dónde podría estar. Mi madre siempre decía dónde podría estar el cuerpo de su hijo, ¿no? Obviamente mi madre siempre fue una mamá en duelo porque nunca pudo cerrar ese episodio de su vida, ¿no? Nunca pudo enterrar a su hijo, según siempre digo la versión oficial de que el niño había fallecido. Para nosotros Francisco siempre fue una presencia, en algunos casos de mis hermanos, para mí siempre fue una ausencia, ¿no? Y siempre fue un aspecto curioso en mi vida y tierno, porque para mí siempre que me preguntaban cuántos hermanos éramos, por ejemplo, yo siempre decía pues somos 9 y Francisco que murió al nacer. Yo decía que murió al nacer, ¿no? O que murió por falta de peso. Era la versión que tenía como niña que era, y las conversaciones que oía pues se traducían en eso, ¿no? En que el bebé había muerto por falta de peso pocos días después de nacer. Ese proceso que yo viví, de esa ausencia, de ese permanente hueco que tenía a mi lado en mi vida, pues cambió un poco cuando mi madre falleció. Cuando mi madre murió yo tenía 15 años y el recuerdo, la ausencia o esa presencia vacía de Francisco se diluyó un poquito en el tiempo por mi parte. Eso lo que demuestra es que también mi madre nos servía de lazo, nos servía de unión, nos servía de nexo, porque mi madre me estaba transmitiendo de alguna forma, quizás con su silencio,
que esa ausencia estaba ahí de manera permanente. Eso forma parte y ha formado parte de mi vida y de mi esencia durante todos estos años. Mis hermanos tienen una visión quizá diferente porque ellos fueron testigos directos de la situación. Yo me crié con la idea de que mi hermano había fallecido, pero mis hermanos tienen otra apreciación de esa realidad. Y eso fue lo que afortunadamente nos hizo despertar de ese letargo y empezar a buscar a Francisco, porque cuando empezara a moverse. En realidad fue mi hermana la que nos dio la voz de alarma. Un día me llamó y me dijo si en algún momento yo había pensado que Francisco pudiera estar vivo. En aquel momento, para mí, todo se vino a la cabeza como especie de flash, todas las sensaciones, todo lo que yo había sentido, cómo había vivido la ausencia de mi hermano mellizo, y en aquel momento todo fue un poco desbaratado para mí, toda esa estructura psicológica sobre la que yo había sentado mi vida, ¿no? Todo se estaba desplomando. Y bueno, yo lo que le comenté es que si empezábamos a buscar, empezaríamos, de acuerdo, pero hasta que no tuviéramos una certeza o unos indicios fuertes de que Francisco realmente pudiera estar vivo, pues no se lo íbamos a comunicar a los hermanos. Y así fue, empezamos a buscar documentación, vimos que había serios indicios de que posiblemente Francisco continuara con vida, por lo menos que no hubiera muerto en la incubadora. Llamamos a los hermanos, hicimos una reunión y decidimos efectivamente ponernos a buscar de una manera no solo activa, sino poniendo toda la pasión y emoción que esto requiere, ¿no? Y toda la fuerza y energía. Ellos, ya digo, tienen una propia visión de este asunto que ahora nos contarán, pero para nosotros, para todos en conjunto, fue un descubrimiento averiguar que durante todos esos años todos habían tenido en su cabeza una idea muy diferente a la que yo había tenido, y que entre ellos podían haberlo comentado de manera privada, pero nunca había sido algo explícito en la familia. Cuando nosotros buscamos documentación, y ya digo que vimos esos indicios extraños de que bueno, el bebé posiblemente no hubiera muerto en la incubadora, pusimos una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta denuncia fue archivada por ausencia de indicio de delito, como tantas otras denuncias. Lo interesante de todo esto es que en ese proceso de búsqueda de documentación, de poner la denuncia, de que fuera archivada, nos encontramos con muchísima gente que también estaba sufriendo lo mismo y que estaba haciendo también el mismo proceso de búsqueda. Decidimos organizarnos y decidimos montar una asociación. Anteriormente a esta asociación nosotros ya habíamos organizado una campaña de sensibilización social que se llamaba Todos los niños robados son también mis niños. Una campaña donde lo que queríamos era concienciar precisamente a la gente de que las víctimas podemos ser nosotros, a los que nos robaron los niños. Los propios niños son las víctimas también principales, pero toda la sociedad es afectado. Toda la sociedad sufrió este tipo de robos y de desapariciones forzadas. Por tanto, esa campaña nos hizo también conocer muchos otros casos, y el 15 de enero del 2012 constituimos nuestra asociación con el mismo nombre que tenía la campaña Todos los niños robados son también mis niños, y a partir de ahí, bueno, hemos hecho muchísimas movilizaciones, hemos también ayudado a gente que necesitaba información, que necesitaba un acompañamiento para poder organizar su búsqueda. Nuestra asociación es diferente a otras porque no llevamos casos, el caso que llevamos es el nuestro, pero por supuesto tenemos las puertas abiertas a todo aquel que quiera acompañarnos, y a la vez nosotros podemos ayudar en sus propias búsquedas y en toda esa movilización social que ahora mismo es tan necesaria para que la sociedad se conciencie, para que el gobierno se empiece a mover y empiece a buscar a los niños. Nosotros, en nuestro caso, fue el recuerdo de cada uno de nuestros hermanos lo que formó ese cuadro, ese panorama, ese recuerdo colectivo que nos ha hecho tener la fuerza y tener la certeza de que lo que estamos haciendo está bien hecho y que vamos a continuar hasta que mi hermano aparezca o hasta que podamos saber de alguna forma qué es lo que sucedió realmente.
llamo Carmen Luque Delgado. Tenía 6 años cuando nacieron mis hermanos pequeños, Soledad y Francisco. De aquella época tengo recuerdos como flashes, pero muy vivos. Recuerdo cuando fuimos a buscar a mi madre a la maternidad, cuando salió ella por la puerta con mi hermana Sol en brazos. Recuerdo los días de espera en casa, esperando a que saliera Francisco, lo que hablábamos con los vecinos, pues, que había nacido con poco peso, con problemas de oído, que estaba en la incubadora. Recuerdo cuando volvían mis padres de ver a mi hermano y nos contaban cómo iba la cosa, que iba mejorando. Recuerdo sobre todo cuando volvía mi padre por las tardes, porque iba a verle al hospital después de trabajar, y se sentaba con mi madre y comentaba cómo iba todo, que iba mejorando, que en unos días le teníamos en casa. Y recuerdo aquella tarde terrible cuando mi padre llegó a casa desencajado, y recuerdo muy nítidamente a mi madre desconcertada, desconsolada, diciendo, pero ¿cómo es posible si ya estaba bien? ¿Cómo que no te han dejado ver el cuerpo? Pero ¿cómo es posible? Y recuerdo también al día siguiente, cuando volvieron del hospital, mi padre y mi hermano mayor, José, con las manos vacías y diciendo que el niño no está, que no podían verlo porque no está. Y mi madre de nuevo gritando y diciendo que cómo era posible, cómo tenían que saber dónde lo habían llevado, dónde lo habían enterrado, qué era lo que estaba pasando. Y los días siguientes como un mantra, ¿no? Mi madre planteando y diciendo, tenemos que averiguar dónde está enterrado, qué es lo que está pasando, esto no puede ser. Yo he tenido a lo largo de mi vida muy presente a mi hermano Francisco. Creo que lo más íntimo, en esa parcelita que tenemos todos, que no es racional, que es solo recuerdos, sensaciones, siempre he pensado que mi hermano podía estar vivo. No porque lo hubieran robado, que eso jamás se me pasó por la cabeza, sino porque pudiera haber habido alguna confusión, que se hubiera muerto otro niño de otra familia y que lo hubieran cambiado por el nuestro. Entonces, pues, tal vez sin estar obsesionada, pero lo he tenido de una manera tan presente que a veces cuando en la calle o en algún sitio veía a algún chico o algún hombre con una edad que pudiera ser de mi hermano, siempre, y además no sé por qué, siempre en mi cabeza su cara era la de mi hermano Salva. Siempre pensaba, este puede ser Francisco. Y después con los años, a veces con los chicos más jóvenes, cuando veía alguno que se parecía a alguno de mis sobrinos, decía, bueno, tiene la edad, pues podría ser el hijo de mi hermano. Y bueno, y esa ha sido la constante, ¿no?, en mi vida, hasta el año 2010. Que empecé a ver artículos en la prensa donde hablaban de niños robados. Entonces, fueron noticias que me impactaron, que me inquietaron, pero que no relacioné en un principio con mi hermano. Hasta que en octubre o noviembre de 2010 vi una noticia, un artículo en El País que, bueno, puso patas arriba a mi vida, ¿no? Porque lo que leí fue un caso que podía ser intercambiable con el nuestro, era muy parecido. A la familia le dijeron que el niño había muerto de repente, que no le dieron el cuerpo, que el hospital se hacía cargo de todo, a pesar de que tenían seguro de entierro, como teníamos también nosotros en nuestra familia. Pero sobre todo lo que más me sobresaltó fueron las declaraciones de la madre, que la madre también pensó durante toda su vida que su hijo podía estar vivo. Y cuando iba a los parques infantiles por la calle, miraba a los niños, los muchachos que pudieran tener la edad de su hijo, para ver si le encontraba algún parecido con alguno de sus otros hijos. Y bueno, en aquel momento, todos esos recuerdos, aquellas sensaciones deslavazadas a lo largo de mi vida, encajaron. Y fue en ese momento cuando pensé no solo que podía estar vivo, sino que nos lo podían haber robado. Bueno, yo me llamo José Luque y yo los recuerdos que tengo vienen de cuando fuimos mi padre y yo al hospital a recoger a mi hermano, y nos salió allí una monja diciendo que había muerto
Y entonces nosotros nos quedamos parados diciendo, ¿cómo es posible si ayer lo estuvimos viendo y nos dijeron que podíamos venir a recogerlo hoy? Y entonces le reclamamos el cuerpo de nuestro hermano y nos dijeron que no nos lo podían dar porque estaba abajo en el depósito, que fuésemos al otro día a recogerlo. Bien, cuando llegamos a casa, bueno, fue un desastre. Cuando no sabíamos cómo explicárselo a nuestra madre, ella pues enseguida nos dijo, pero ¿cómo es posible si no han dicho que estaba muy bien? Bueno, fue desastroso, esa noche fue terrible. Al otro día por la mañana prontito nos fuimos para el hospital y nos salió un médico, en ese día nos salió un médico diciéndonos que no nos podíamos llevar el cuerpecito del niño porque lo había incinerado. Nosotros pues exclamamos al cielo, ¿cómo es posible que usted haya incinerado si nosotros no hemos dado permiso ninguno? Y entonces mi padre pues empezó a gritar y ya el médico pues nos dijo, mire ustedes, tengan este papel, se van en el juzgado porque como sigan gritando encima va a ser peor. O sea, entonces eso lo tomamos como una amenaza. ¿Qué tuvimos que hacer? Acachar las orejas y marcharnos, porque en aquella época ¿quién iba a gestionar a un médico o a cualquiera de allí? Y entonces ¿qué hicimos? Nos fuimos, arreglamos lo del juzgado, pero siempre pensando que ahí había pasado algo raro, pero no sabíamos lo que era. Entonces ha sido todos estos años esperando, recordando. Había veces que mi madre decía, yo no he podido enterrar a mi hijo, no sé ni siquiera dónde puede estar. Bueno, y así hemos ido pasando hasta que ya de pronto, en el 2010, creo que fue en el 2010 o 2009, a finales de 2009, principio de 2010, empezó a oírse en las televisiones jaleos. Yo en el momento que lo vi en la televisión dije para mí, pues no puede ser que nuestro hermano haya sido también robado. Y yo tuve así unos días hasta que un día me llamó mi hermana y me dijo, Pepe, tengo que decir una cosa, ¿estás viendo lo que han dicho en la televisión? Y yo inmediatamente le dije, ¿no será que también a Francisco no lo han robado? Y entonces desde ese día ya nos reunimos todos los hermanos, estuvimos indagando por todos sitios, hospitales, cementerios, y ahí no había nada más que contradicciones, en todos sitios no era nada de lo que es la realidad. Y entonces, pues ¿qué hicimos? Presentamos una denuncia, la cual con el tiempo fue rechazada, y después pues que formamos una asociación, cada uno de los hermanos tenemos una parcelita, y para poder, a ver si podemos encontrar a Francisco, y hasta ahí cada uno podemos estar haciendo lo que podemos, no solamente por encontrar a nuestro hermano, sino por encontrar a los hijos y hermanos de las demás familias, y hasta ahí estamos. Soy Manuel Luque y bueno, yo tengo recuerdos simplemente de la conmoción que hubo en mi casa cuando dijeron lo de la muerte de mi hermano y tal, pero yo la verdad que no sospechaba en absoluto que había sido, vamos, robado ni nada. Vi que había esos problemas, esos lloros y tal, pero vamos, hasta ahí nada. Luego, para mí comenzó un poco esta cuestión cuando mi hermana Soledad nos llamó y nos dijo que bueno, quería hablar de lo que había pasado, de nuestro hermano Francisco. Yo, la verdad que después de haber oído tantas veces en televisión lo que había pasado con los niños, ya me saltaron todas las alarmas. Entonces, bueno, pues a raíz de eso, cuando tuvimos la reunión, nos explicaron mis hermanas lo que ellos pensaban, habían hecho ya varias indagaciones y bueno, pues empezamos a pensar en hacer lo que es la asociación y hacer las búsquedas de tal. Yo en la asociación pues lo que hago es ayudar un poco de lo que hay que hacer, manifestaciones, y tal, un poco también en la seguridad de cuando hay manifestaciones y tal, pues para que no pase ningún problema. Y nada más, para mí ha supuesto esto, pues aparte de que, claro, la búsqueda nos ha metido a todos los hermanos, para mí es, si cabe, tener una unión mucho más fuerte en la familia, pero bastante más fuerte, vamos, de estar, pues, de antes nos veíamos de vez en cuando y ahora nos vemos a cada patá.
Y vamos, que para mí ha supuesto eso, un poco un revulsivo para estar mucho más unido, si cabe, a mis hermanos. Soy Juan Luque Delgado y yo realmente no tengo mucho recuerdo de aquellos días. Lo que sí recuerdo, como ha dicho mi hermano, es digamos el malestar, esa impotencia y esa pena de mi madre y de mi padre y de todos los que estábamos allí, de no saber qué había pasado con nuestro hermano. En sí estaba bien y de golpe por abajo te dicen que ha muerto, no te dejan verlo, al otro día te dicen que lo han incinerado, entonces eso te deja un poquitín, digamos, fuera de juego. Pero realmente pensar de que te lo habían robado, eso jamás podías pensarlo, ¿no? Yo, pues como mis hermanos, pues a partir del 2010 es cuando ya empiezas a pensar, cuando ves que salen otros casos muy similares, indagas un poco y ves que vas a la maternidad y te dicen que no hay notificación de que esta señora, mi madre en su caso, había tenido gemelos, ni había estado ahí, ni había tenido partos cuando éramos ya 7 hermanos más o 8 hermanos más. Fuimos a buscarle al cementerio, como nos dijeron dónde estaba enterrado, y allí no existía ni lápida ni nada. Nos dijeron que si estuviera allí tendría que estar bautizado. Yo me encargué precisamente de ir al obispado a pedir los certificados. Me dijeron que no existía mi hermano. Estuve en Alcalá de Henares, también me dijeron de que mi madre no había dado a luz nunca. O sea, ellos mismos se contradecían cuando ya éramos una familia numerosa. Y cuando pedimos los papeles al obispado del bautizo, de si había nacido, de qué forma había sido enterrado, lo único que existía era negativas por todas partes, como si él no hubiese estado nunca en la tierra. O sea, no había un rastro de... Entonces, al final, lo único que se consiguió fue unos papeles de que sí, que había sido un parto gemelar, pero hasta ahí no hay ninguna otra documentación y no sabemos nada más hasta ahora mismo. Lo único que hacemos los hermanos es pues, intentar buscar y tener esperanza pues, si algún día aparece. Yo soy Salva Luque y bueno, mis recuerdos sobre este caso, yo tenía 8 años cuando recuerdo la noticia cuando llegó mi padre a casa y se la comunicó a mi madre, el disgusto tan terrible que hubo. Y bueno, pues a partir de ahí pues te queda una cosa, con 8 añitos pues te queda una pequeña huella, ¿no? Una pequeña, no sabes asimilarlo, pero bueno, te queda ese dolorcito, ¿no? Entonces, bueno, pues va pasando el tiempo. Con el tiempo, a mí hay una cosa curiosa que lo hemos comentado que me iba ocurriendo, ¿no? Pues que me confundían por la calle, siendo joven. Bueno, pues con 18 años, con 20 años, siempre me han confundido por la calle. Nunca le habíamos dado importancia, ¿no? A este tema. Bueno, no lo asimilábamos. Francisco, que ha supuesto, pues en nuestro pensamiento, pues siempre ha estado, ¿no? Siempre le hemos recordado como... Yo siempre, particularmente, siempre he pensado que Francisco estaba ahí. Eso es algo que siempre les he dicho a mis hermanos, pues quizá porque dentro de ti tienes esa cosa, ¿no? Quizás dicen de la llamada de la sangre, pues quizás sea algo así, ¿no? Yo siempre le he recordado, sin conocerle, siempre le he sentido y siempre le he tenido presente. Como todos, lo que ocurre, que quizás, no sé, el sentirlo dentro, o sea, el vivir ese momento de ver a tu padre, cómo se lo comunica a tu madre, cómo ves que no hay ese cuerpo, que no aparece por ningún sitio. Entonces todo eso es una huella que te queda. Luego, según han ido pasando los años, bueno, pues esto, aunque le tienes en el recuerdo, pues no le das mayor importancia. Pues no le das mayor importancia hasta que de repente un día te suena el teléfono y tu hermana te dice, oye, mira, que digo que has visto la televisión, estás viendo estos programas y tal, y entonces tú te viene, como yo le contesté, ya era hora, vamos a mirar, ¿no? Porque siempre dentro de ti tenías ese pensamiento. A partir de ahí, pues se siguen sucediendo pues esas equivocaciones de la gente, el confundirte, lo hablamos, oye, que me está pasando esto, verificamos, bueno, pues te va quedando otra cosita. Entonces, bueno, pues a partir de la llamada ya, pues nos pusimos en movimiento porque estábamos seguros ya de que algo raro había pasado.
nunca pensando que fuera un niño robado, por supuesto, hasta que empezamos a ver pues, las noticias, los casos que estaban ocurriendo y demás, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, nos hemos puesto en movimiento. Como bien dice mi hermano Manuel, esto nos ha servido mucho pues, para unirnos todavía mucho más, ¿no? Porque si antes estábamos unidos, nos veíamos de tarde en tarde, ahora nos vemos pues, prácticamente todos los días, ¿no? Y es uno de los puntos buenos. Y a partir de ahí, pues es lo que realmente queremos ahora y estamos haciendo, pues intentar buscarle y encontrarle y tenemos la certeza de que le vamos a encontrar, tenemos la certeza de que está aquí, o sea, eso ya no hay duda sobre ello. Entonces, bueno, pues hasta ahí es lo que podemos hacer. Ese sentimiento lo hemos tenido todos, siempre, pero quizás en el silencio, poco lo hemos comentado, pero cuando ha llegado el momento es cuando a todos nos ha salido esa fuerza de decir, oye, vamos, que sabemos que está ahí, o sea, o tenemos la duda, o tenemos, pero sabemos que tiene que andar ahí. Hoy yo particularmente tengo la certeza de que mi hermano está ahí y vamos a por él, y le vamos a encontrar, por supuesto que sí. Sus recuerdos, las vivencias, las emociones que nos han dado la fuerza para buscar a Francisco. La otra parte es la parte de las evidencias, que es la parte documental, que efectivamente nos ha costado muchísimo conseguir, ya que, como decía uno de mis hermanos, Juan, tanto el hospital como el cementerio no nos han dado documentación necesaria para poder tener todos los datos suficientes y disponibles. En el hospital no había prácticamente documentación, de hecho no había, ya que la maternidad había sido derruida. En el cementerio lo único que nos daban era la ubicación de unos supuestos restos que 10 años después pasaron al osario común. Y lo único que hemos encontrado es documentación de asientos administrativos sobre la estancia de mi madre en el hospital y la evidencia de un parto gemelar y la muerte de mi hermano, la supuesta muerte. Pero no tenemos ninguna historia clínica y no tenemos, como bien decía mi hermano, ni una partida de autismo que se necesitaría para poder haber sido enterrado en el cementerio, un cementerio católico, el de Nuestra Señora del Almudena, en el cementerio del Este. Bueno, toda esta búsqueda y toda esta situación tiene unas consecuencias emocionales, unas consecuencias económicas, porque todo sale de nuestros fondos, el gobierno no ayuda en absoluto a la búsqueda de nuestros niños, y también tiene unas consecuencias familiares, pero bueno, las asumimos y siempre tenemos en mente lo que decía nuestra madre, ¿no? Uno debe hacer lo que tiene que hacer. Y para nosotros esto es importante también por nuestros padres, por tanto, no solo por nosotros, todos estos padres que murieron engañados, pensando que sus hijos habían muerto, y también por el propio Francisco, porque pensamos que toda persona tiene derecho a conocer su verdadera identidad. Una persona que vive bajo una identidad falsa está viviendo en una mentira. Por tanto, nosotros tenemos ese derecho, esa obligación también de buscar el reencuentro. En caso de que lo encontremos, solamente será decisión suya, única y exclusivamente suya, porque es su vida y su privacidad y la decisión tiene que salir de él. Pero lo que sí es verdad es que este niño nuestro, Francisco, como todos los niños que también consideramos nuestros y de toda la sociedad, todos los niños que desaparecieran, tienen derecho a saber la verdad, a saber su origen y a vivir consecuentemente con esa verdad.